Bienvenida y le agradecemos que nos acompañe en esta tarde a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei. De verdad le agradecemos que nos acompañe. Muchísimas gracias, consejera presidenta. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias por esta invitación. Pues al contrario, consejera presidenta, desde el viernes, cuando fue electa en la Cámara de Diputados, pero sobre todo desde ayer ha sido una intensidad enorme la toma de protesta, las reuniones con el resto de los consejeros electorales, con los demás servidores públicos de la sede central, hoy con el secretario de Gobernación. Pues muchas gracias, consejera presidenta. ¿Cómo ha sido todo esto? ¿Ya se esperaba usted llegar al Consejo General del INE y a la presidencia? Bueno, siempre es una aspiración de todos los que trabajamos en esta materia llegar al Consejo General, siempre, y yo creo que es muy legítimo de cualquier mexicano, pero de los que hemos venido trabajando en esta materia durante tantos años, que vimos nacer lo que hoy es el INE, pues claro, siempre es una aspiración. Agradezco mucho, por supuesto, la suerte, la fortuna, pero fundamentalmente el acuerdo que las diferentes fuerzas políticas tomaron producto del desacuerdo, un acuerdo unánime de irse en el último minuto por el tema de la insaculación. Yo creo que nos da un sustento suficiente para estar con tranquilidad ya el día de hoy, iniciando las operaciones oficialmente. Usted el día de ayer mencionaba que existen muchos retos. Primero, dice usted, agradece a la estructura y elogia a la estructura del INE que existe, que se ha construido en todos estos años, a cada uno de los miembros, desde el que anda en la calle hasta los consejeros que están ahí sentados, estaban sentados ayer en la herradura de la democracia, como le llaman. Y luego menciona un tema que evidentemente pues es nota por los antecedentes que hay. Usted habla sobre el clamor que existe, sobre la necesidad de hacer más eficiente y barata, sin poner en riesgo, nuestra democracia. ¿Qué significa, consejera presidenta? Significa, Alejandro, que estamos en el mejor momento para reflexionar sobre a dónde queremos llevar el nivel de las organizaciones. Hemos dado cuenta de un nivel de la organización electoral muy alta, con unos niveles de especialidad muy aceptables, reconocidos a nivel internacional en todas las entidades del país. Ahora falta pensar en modernización tecnológica, falta pensar en llevarlo a otro nivel paso a paso, porque el tema de la desconfianza permanece, el tema de la incertidumbre el día de las elecciones continúa en las fuerzas políticas, los actores de la sociedad, y hay que ir construyendo la confianza paso a paso. Y como lo dije el día del protocolo de ayer, de la toma de protesta, siempre estos pasos deben de estar acompañados por los diferentes partidos políticos, todos, sin excluir a ninguno. Eso ha sido una característica del éxito de estos trabajos. No puedes pensar en hacer trabajos de reconfiguración administrativa, de replanteamiento presupuestal, sin ir de la mano de los partidos políticos. Creo que esa es una parte bien importante que tenemos que rescatar, porque además ese ha sido el sello de la institución. Desde el nacimiento del propio IFE, siempre los partidos políticos tuvieron la oportunidad de estar presentes en las mesas de trabajo. Hoy no puede ser la excepción. Cuando hablamos de este clamor de la sociedad, es algo que no estamos inventando ahorita, ni es producto de una discusión actual, es algo que se viene solicitando desde hace tiempo. Efectivamente, hay que rescatar el orgullo que nos produce que el sistema electoral mexicano sea referente a nivel internacional, pero también hay que escuchar al interior de nuestra república qué es lo que nos exige la sociedad, y nos exige que cada vez hagamos más
con menos, que cada vez seamos más eficientes, con menos, eso nos están exigiendo. Entonces creo que hay que escuchar esas voces e insisto, una parte fundamental es estar siempre en acuerdo con los diferentes partidos que están sentados también en esta mesa de trabajo permanente del Consejo General. La austeridad republicana, entendida como la justa medianía, llegará al INE, y si eso es así, ¿usted se va a reducir su sueldo para ganar menos que el presidente de la República? Por supuesto, hay que acatar la ley, Álvaro. A ver, la ley ya establece eso para cualquier funcionario. Nosotros estamos entrando en un momento en donde esa ley ya existe. ¿Por qué habría de invisibilizarla? Ya existe, hay que acatarla. Hay que hacer lo que la ley nos manda, nos dicta. Y si esa es una regla dentro de las leyes que se generan a partir de la austeridad republicana, pues hay que acatarla. Nos toca estar en este tiempo y en este tiempo eso es lo que hay que hacer. Eso significa que usted va a ganar menos de lo que cobraba hasta el día de ayer Lorenzo Córdoba. Por supuesto. También debo de decir que respeto mucho la decisión personal de cada quien. Estoy en una situación distinta porque yo llego con esta ley vigente y la habré de respetar. Aquellos que estaban cuando esta ley se emite, respeto su postura y respeto su decisión, por supuesto. Pero a mí me toca respetar la ley vigente y eso dicta la ley, que ganemos menos que el presidente de la República, y bienvenido esa disposición. Porque lo que hicieron en el pasado fue recurrir a los amparos, es decir, la ley estaba vigente y entonces se ampararon para no atender la ley y seguir ganando lo que se ganaba. Usted obviamente no va a recurrir a esta figura, al amparo, para ganar menos que para ganar lo que corresponde de acuerdo con la ley, que es menos que el presidente, es decir, y le aconsejaría a los otros que están amparados, que siguen ahí, que hicieran lo mismo, consejera. No, yo creo que respetaría de entrada la decisión de cada uno. Y también pediría que respeten la decisión de quienes encontremos en este camino de actualizar la ley en los hechos, pues que también se respete. Yo creo que es un respeto que tiene ida y vuelta y no me atrevería a juzgar cuáles razones tienen o cuáles razones no tienen. Lo que sí les sé decir es que en este momento esta ley está vigente y hay que acatarla. Y es una decisión personal, es una convicción de que debo de estar apegada a la ley siempre. Consejera presidenta, es la primera mujer que llega al Consejo General del INE en una circunstancia en la que además hay una mayoría de mujeres en el Consejo General, por primera vez también en la historia. Usted llega también con un cuestionamiento porque su primo es delegado de programas federales del gobierno del presidente López Obrador, tiene otros familiares que son servidores públicos del gobierno federal y de Morena, y usted ha sido señalada y hasta impugnada por el Partido Acción Nacional ante el Tribunal Electoral. ¿Usted a quién le debe su designación como consejera presidenta? Pues yo creo que hubo un proceso abierto. De hecho, todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados salieron a promover esta convocatoria. Pidieron que nos inscribiéramos masivamente los mexicanos, todos aquellos que aspiráramos a estar en el Instituto Nacional Electoral, que lo hiciéramos siempre y cuando cumpliéramos los requisitos de ley, que la ley establece. El haber participado en una convocatoria de esta magnitud promovida con fuerza por las diferentes fuerzas políticas de la Cámara, pues creo que en realidad legitima la llegada de cada uno de los que en este momento nos favoreció la fortuna, como luego dice, el caso de la tómbola. Yo insisto en que el llegar o no llegar, pues nadie se lo debe absolutamente a nadie, porque pasamos los requisitos de ley,
pasamos un examen, hicimos una entrevista, hicimos un ensayo, una exposición de motivos, y yo creo firmemente que cuando alguien elige un comité de evaluación como el que se eligió por 3 instancias distintas, pues sabíamos las reglas de entrada, la certeza existió desde el minuto 1 en que se emitió la convocatoria de cuáles iban a ser las reglas, cumplirlas todas y cada una de las etapas, es lo que hace posible que hoy estemos aquí platicando amablemente con ustedes. No se le debe a nadie más que a este proceso que implementó la Cámara de Diputados. Y en ese sentido le pregunto enseguida, ¿va a actuar a favor de Morena, del gobierno del presidente López Obrador, o a favor de lo que establece el artículo 41 constitucional? A ver, esta parte es bien interesante porque siempre que estamos en estos temas electorales, no es la primera ocasión que me relacionan, y me han relacionado con todas las fuerzas políticas. Cuando llego de presidenta, en el caso de Sonora, por supuesto me relacionaron con el Partido Acción Nacional. Hubo alternancia, el Partido Accional estaba en el gobierno, llega el Partido Revolucionario Institucional al gobierno, e inmediatamente después se relaciona con el Partido Revolucionario Institucional. Después llega el proceso del 2018, que para nosotros fue un proceso intermedio, ya a nivel federal fue el de la Presidencia de la República, y gana otro partido, ahora el partido Morena. Y entonces inmediatamente, de igual manera, se relaciona a quienes estamos al frente de las instituciones electorales con el partido que en ese momento va llegando al ejercicio del poder público. Lo que yo les he de decir es que no hay cosa que hable mejor de los resultados que uno ofrece que efectivamente la organización pulcra, limpia y cuidada de un proceso electoral, independientemente de con quién nos relacionen. Lo dije en la entrevista, que es pública, me preguntaban expresamente de qué color es su corazón. Y yo le decía que las autoridades electorales estamos obligadas a llamar al voto todos los días, a que la participación ciudadana se dé cada vez con niveles más altos que nos permitan legitimar a nuestros gobiernos de mejor manera, amplia y contundentemente. Y estamos obligados además, el día de la jornada electoral, a salir a ser los primeros en ejercer nuestro derecho al voto, es decir, a poder elegir a nuestras autoridades. En ese momento sublime en que estamos frente a la urna con nuestra boleta, la decisión de cada uno de los integrantes de los organismos electorales debe de ser respetada. Y eso no puede ponerse por encima de la responsabilidad de generar un proceso electoral verdaderamente organizado, pulcramente cuidado cada uno de los procedimientos, las etapas del propio proceso electoral, y entregar resultados limpios y contundentes a la sociedad es lo único que nos avala. Consejera, usted conoce la crónica de los últimos meses en el INE, lo que se vivió adentro del INE, que en momentos fue muy desagradable, pero hay un tramo que es quizá el de los últimos pocos meses, en donde el INE se mezcla con las organizaciones de PRI, PAN, PRD y pues otros grupos como los que promueve Claudio X González, etcétera, de tal manera que primero sale El INE no se toca, con una tipografía rosa, después sale el libro de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que se llama La democracia no se toca, después hay otra movilización de PRI, PAN, PRD que se llama Mi voto no se toca, y ahora mismo, o hace todavía unas horas, una de las campañas que se oye en radio del INE menciona Mi voto no se toca. Es decir, hay una simbiosis clara, y en esto no hay casualidades, entre la movilización de una parte del mundo político y de esta disputa entre dos polos y el INE. Este INE en su último tramo se hermana pues con estas organizaciones. Usted hace historia al ser la primera mujer presidenta, pero tiene retos
por delante que son los que realmente le van a permitir en su gestión hacer historia. ¿Qué va a hacer con todo esto para descontaminar el instituto, consejera presidenta? Muchas gracias, Alejandro. Mira, es un tema de verdad interesantísimo porque habría que aprender a discernir entre la obligación que tenemos las autoridades electorales de la transparencia, la rendición de cuentas, el estar informando de manera inmediata de todas las cosas que estamos haciendo al interior de nuestras instituciones, y otra, confundir la parte de la actuación de los partidos políticos y de los actores políticos de la sociedad. Creo que el INE tiene que regresar a lo que en el origen se nos encomienda, la organización de las elecciones. Lo demás le toca a otros actores y eso lo tenemos muy claro. Hoy mismo, en la mañana, celebramos una reunión de coordinación con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad, 2 gobernadores, en donde hay elecciones locales, ya iniciadas las campañas, por cierto, Coahuila y Estado de México, en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Creo que esa es una señal inequívoca de que estamos iniciando el camino correcto, no iniciando, además, reiniciando el camino correcto, porque esta es una práctica normal en el instituto que se ha construido desde sus inicios, el tener estas relaciones interinstitucionales, estas relaciones de colaboración, de coordinación que le garanticen a la ciudadanía que su facultad, que su derecho de elegir a sus autoridades está siendo puesto a salvo por estas acciones de coordinación. Creo que ese es el mensaje más contundente que tenemos que estar mandando siempre a la sociedad. No confundamos. Los actores políticos hacen política. El Instituto Nacional Electoral organiza elecciones. Y esa es la tranquilidad que le queremos decir a todos y cada uno de los mexicanos y mexicanas. No vamos a desviar el camino de la organización de las elecciones hacia otro rumbo. Creo que eso lo dijimos desde la toma de protesta. Creo que es un camino que siempre ha seguido el instituto, además, y no nada más el instituto, lo siguen también los institutos electorales locales, en donde siempre tenemos que estar en coordinación con las diferentes instancias de gobierno para lograr generar esta tranquilidad para ir a emitir nuestro voto. Les pongo como ejemplo cuando la pandemia, tuvimos que hacer acuerdos de coordinación, ya no solamente con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y los gobiernos locales, también con la Secretaría de Salud para garantizar protocolos para la emisión del voto. Y logramos hacer elecciones en ese periodo. Hoy también lo vamos a lograr, con toda la tranquilidad, con toda la búsqueda de las opciones que tenemos de coordinación para poder salir adelante. No nos quepa la menor duda, no vamos a desviar el camino. Al contrario, llevaremos a niveles superiores la excelencia de la técnica electoral. Ese es el compromiso. Uno de los primeros compromisos como consejera presidenta del INE en esta nueva etapa, en esta nueva integración, es, por supuesto, el secretario ejecutivo o la secretaria ejecutiva que ocupe este cargo que está acéfalo desde el primer minuto del día de hoy. A usted le corresponde hacer la propuesta al Consejo General y requiere al menos de 8 votos. ¿Ya tiene usted definido quién será su propuesta y también el objetivo de que pudiera ser por unanimidad, lo cual le daría también mucha legitimidad a este responsable, hombre o mujer? Que nos ocupa a los 11 consejeros. Aquí las decisiones son colegiadas, definitivamente. Habré de respetar eso siempre. Buscaré, por supuesto, la unanimidad en este nombramiento. Las pláticas ya iniciaron con mis colegas, con todos mis compañeros y compañeras, pero siempre hay salidas administrativas que permiten no dejar acéfalo
están contempladas en la ley y en la reglamentación interna esta posición, porque esta posición, por ejemplo, es indispensable para la producción de las credenciales para votar con fotografía. Nosotros tenemos campañas permanentes, campañas de actualización intensa para la emisión de la credencial para votar, y no la vamos a poner en riesgo por un tema de que se tiene que procesar el nombramiento de la Secretaría Ejecutiva. Hay que procesarlo y hay que procesarlo con calma. Es el primer acuerdo que tomamos, la calma, la tranquilidad para hacer la mejor propuesta, pero dentro de la estructura del instituto hay gente en la que podemos confiar para asumir esta responsabilidad de manera temporal. Y así lo habremos de hacer. Confío muchísimo en la estructura del Instituto Nacional Electoral a lo largo y ancho del país, pero también confío en las estructuras de los institutos electorales locales. A ver, al instituto le toca normar, delinear, regular el tema de la organización electoral a nivel nacional. Y los institutos electorales locales les toca organizar sus propios procesos electorales locales, gubernaturas, diputaciones locales, ayuntamientos y todas las condiciones específicas en que en cada uno de los estados de la República se dan. De tal manera que confío en que toda esta estructura de lo que hoy denominamos Sistema Nacional Electoral está totalmente capacitada para enfrentar el proceso electoral que ya estamos prácticamente a 5 meses de iniciar. Le va a tocar a usted la elección más grande en la historia de México. Es usted mujer, la van a voltear a ver algunos que están acostumbrados a no tenerle respeto a las mujeres, y van a voltearla a ver, pues le van a aplicar una medida distinta que si fuera un varón, y usted lo sabe porque hay mucha gente así. ¿Tiene usted temor a que se le trate con misoginia? No, tendría temor que desconfiaran de nuestras capacidades. Yo creo que el hecho de ser mujer no va a impedir que podamos poner en lo más alto el tema de la organización de los procesos electorales. Tendría temor que se desconfiara de la capacidad del Consejo General del Instituto. Yo creo, Álvaro, Alejandro, que tenemos verdaderos consejeros con capacidades muy probadas a estas alturas, y que podremos sacar adelante todo sin distingo de género. Consejera Presidenta Guadalupe Tadei Zavala, pues muchas gracias por esta conversación, porque hay cosas que sí es necesario que se transformen. El INE es un órgano administrativo, no es un órgano político, y había estado haciendo política. Nada menos que el consejero presidente y el secretario ejecutivo se reunieron en secreto, en la clandestinidad, en 2021, en la etapa de campañas. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Es correcto que se reúnan autoridades electorales, el árbitro electoral con un jugador en la clandestinidad en medio de campañas políticas? La atención a todos los contendientes en una campaña electoral siempre debe estar a la orden del día aquí en las instalaciones del instituto. El Instituto Nacional Electoral debe estar abierto para recibir a cualquiera de los contendientes en una campaña electoral, y es propio de nuestra actividad. Quizá tengan dudas, algún trámite que tengan que realizar, quizá quieran auxilio en alguno de los trámites que tengan que realizar. O un reclamo. Todo eso es... Y claro, hay que atenderlos a todos y cada uno dentro de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Siempre estará la puerta abierta para cualquier duda que se presentara en cualquier tema, cuando estemos en campaña, antes de campaña, posterior a los resultados. Siempre deberemos de actuar como un instituto de puertas abiertas, fundamentalmente eso. Yo digo que hay que dejar... normalmente no me gusta, y tampoco lo voy a hacer en esta ocasión,
hablar de los que nos antecedieron en el encargo. Creo que hay que construir la historia propia, creo que hay que construir esta etapa hacerle caso a esta enorme responsabilidad que nos otorga la Cámara de Diputados, y a esa sí nos vamos a abocar, a hacer las cosas desde el primer día de manera correcta. Consejera Presidenta, sabemos que han sido días pesados para usted, así que no queremos abusar de su tiempo. Le agradecemos que haya estado aquí en Los Periodistas este día, de verdad, y pues nuevamente muchas felicidades, y aquí tiene su casa. Muchísimas gracias, un abrazo para ambos, siempre dispuesta. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Gracias, consejera. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues qué interesante, Álvaro.